Existe un silencio que quemaron junto con los libros. En el año 325, 300 hombres se reunieron en una sala en Nicea. Afuera, miles de textos sagrados esparcidos sobre mesas de madera, pergaminos enrollados, códices antiguos que olían a incienso y polvo de siglos. Adentro, la decisión más peligrosa de la historia de Occidente, lo que te estaba permitido saber sobre Dios, lo que te estaba permitido pensar sobre tu propia alma, lo que tendrías permiso de sentir cuando cerraras los ojos y buscaras lo sagrado. La mayoría de aquellos manuscritos nunca más fue vista. Las llamas devoraron pergaminos enteros en plazas públicas, se saquearon bibliotecas. Monjes copistas recibieron órdenes de destruir originales, pero el fuego no pudo apagar lo que estaba escrito en ellos, no pudo matar la idea que palpitaba en cada línea. Una idea tan simple que asustaba, tan poderosa que necesitaba ser enterrada bajo capas de dogma, ritual y miedo. El reino de Dios está dentro de vosotros. No en el templo de mármol, no en las manos del sacerdote, no en las basílicas de Roma, dentro, aquí, ahora. Eckhart Tolle encontró esa frase 20 siglos después, no en una biblioteca prohibida, sino sentado en un banco de parque en Londres, al borde del suicidio, temblando de pánico existencial. Y cuando la presencia se apoderó del vacío que él era, cuando el personaje Eckhart se desmoronó y solo quedó conciencia pura observándose a sí misma, él entendió por qué esa verdad fue casada como la más peligrosa de las herejías. Porque si lo divino está en ti, ¿quién necesita intermediarios? Si la puerta al reino está en tu respiración, ¿quién necesita llaves de oro? Si el templo es tu cuerpo, ¿quién necesita catedrales? Los gnósticos lo sabían. Valentino, Basílides, los seguidores de Tomás. Meister Eckhart lo sabía, y casi fue quemado vivo por decirlo en sermones alemanes en el siglo XIV. Los místicos sufíes lo sabían, y Mansur al-Jalaj fue descuartizado en Bagdad por declarar «Yo soy la verdad». Los cabalistas judíos susurraban en sótanos. Los primeros cristianos, antes de Roma, antes de Constantino, celebraban en catacumbas donde todos tenían acceso directo al espíritu. Todos fueron perseguidos, todos fueron silenciados. Todos repetían la misma blasfemia intolerable. No necesitas a nadie entre tú y lo sagrado. La puerta está aquí. Siempre lo ha estado. Nunca se cerró. Pero las puertas abiertas no construyen imperios. Entonces crearon la separación. Crearon el pecado original. Esa herida genética imposible de curar solo. La idea de que naces roto, manchado, distante de Dios desde el primer suspiro, y que solo hay un camino de vuelta a través de ellos, solo a través de ellos. A través de la confesión, la penitencia, la obediencia, el diezmo, la sumisión. El silencio interior se convirtió en un peligro, la quietud, un vacío a ser llenado urgentemente con oraciones decoradas, letanías, rituales complejos, jerarquías intocables. Transformaron el camino interno en una carretera externa, larga, llena de peajes, custodiada por portones que solo se abren con permiso institucional. Y tú pagaste, todos pagamos, durante siglos. Tolle descubrió algo que los textos prohibidos ya decían: la mente es el último sacerdote corrupto. Te convence de que tú eres tus pensamientos, de que tu identidad está hecha de recuerdos y miedos, de que el pasado te define como una sentencia judicial, de que el futuro te salvará si solo sufres lo suficiente ahora. Pero entre un pensamiento y otro existe un espacio, un silencio, un vacío luminoso. Y es allí donde el fuego no alcanza. Es allí donde ninguna institución consigue entrar. Es allí donde el reino siempre ha estado, intacto, esperando que dejaras de buscarlo en mapas dibujados por otros. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 por un campesino egipcio cavando cerca de una cueva,
enrollados en vasijas de barro rojo, escondidos por 1600 años en el desierto, enterrados cuando llegó la persecución, protegidos del fuego. Dentro de ellos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la verdad. Textos que la iglesia primitiva decidió borrar de la memoria colectiva, y allí está, preservado en el barro, en la lengua copta. El reino está dentro de vosotros y alrededor de vosotros, no en edificios de madera y piedra. Parte un trozo de madera, y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás. Cuando os conozcáis, seréis conocidos, y os daréis cuenta de que sois hijos del Padre viviente. No hay mediadores en esa frase, no hay institución, no hay jerarquía, solo presencia directa, experiencia no mediada, lo sagrado como encuentro íntimo, no como creencia. ¿Por qué fue prohibido esto con tanta violencia? ¿Por qué hombres fueron quemados vivos por decir que Dios estaba dentro de ellos? ¿Por qué bibliotecas enteras se volvieron cenizas? Porque la conciencia despierta no obedece ciegamente, no paga el diezmo al miedo, no se arrodilla ante el control disfrazado de salvación. La verdadera espiritualidad no tiene papa, no tiene templo de oro, no tiene jerarquía vertical, donde algunos están más cerca de Dios que otros. Sucede en el ahora, en el cuerpo presente, en la respiración consciente, en el espacio entre un pensamiento y el siguiente. Y esto no puede ser vendido, no puede ser monopolizado, no puede ser usado para construir poder. Tolle pasó años en ese silencio después de la noche en el banco del parque. Años sin trabajar, sin identidad social, sin entender lo que le había pasado. Las personas lo miraban y veían un hombre sin ambición, sin dirección, sentado en parques observando árboles durante horas. Pero por dentro, una revolución silenciosa. La muerte de todo lo que pensaba ser, hasta que se dio cuenta. Lo que murió esa noche no fue él, fue la idea de él. El personaje construido a lo largo de 30 años, el Eckhart que tenía problemas, traumas, memorias, expectativas. El ego que creía ser el centro de una historia dramática llamada Mi vida. ¿Y qué sobró cuando el personaje se desmoronó? Presencia, conciencia pura, testigo silencioso, lo que los textos prohibidos llamaban la luz interior, lo que Jesús llamaba reino, lo que Pablo intentó traducir como Cristo en vosotros, lo que los gnósticos llamaban chispa divina, lo que los budistas reconocen como naturaleza búdica, y lo que Roma, Constantino, los concilios, las inquisiciones llamaron herejía mortal. Porque no puedes controlar a quien está despierto. No puedes vender seguridad existencial a quien encontró paz en el vacío. No puedes amenazar con el infierno a quien trascendió el miedo. No puedes prometer un cielo futuro a quien vive en el eterno ahora. La verdadera conspiración no fue esconder textos, fue esconderte a ti de ti mismo. Convencerte de que lo divino es algo distante, algo que exige años de sacrificio, pureza imposible, rituales específicos, intermediarios autorizados. Hacerte creer que la iluminación es una montaña lejana, accesible solo a los santos oficialmente canonizados. Pero Tolle, leyendo aquellos evangelios prohibidos años después de su iluminación accidental, reconoció su propia experiencia y dijo lo opuesto de lo que predican las estructuras de poder espiritual. La presencia está disponible ahora, en este momento, en esta respiración, en el espacio antes de que nazca el próximo pensamiento. Estás a un segundo de distancia de todo lo que quemaron. No necesitas iniciación, no necesitas permiso, no necesitas años de estudio esotérico, solo necesitas parar. El Evangelio de Tomás dice, si sacáis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. Esto no es poesía mística vaga, es instrucción precisa.
Lo que está dentro es la conciencia antes del pensamiento, la presencia antes de la identidad, el silencio antes de la palabra. Y lo que te destruye es vivir identificado con el ruido mental, con la narrativa compulsiva, con la voz en la cabeza que nunca para de juzgar, comparar, lamentar, proyectar. Tolle enseña que esa voz no eres tú, es el último sacerdote corrupto, cobrando peaje para que accedas a tu propia alma, y tú pagas creyendo en ella, obedeciendo cuando dice, no eres lo suficientemente bueno, necesitas más. Cuando aquello suceda, entonces serás feliz, si al menos el pasado fuera diferente. Pero cuando te das cuenta de que estás escuchando la voz, cuando hay espacio suficiente para testimoniar el pensamiento sin ser el pensamiento, algo cambia. Tú no eres la radio, tú eres quien escucha la radio, y siempre puedes apagarla. Los padres de la iglesia primitiva sabían esto, por eso crearon dogmas complejos, credos obligatorios, jerarquías sagradas, porque la experiencia directa no necesita teología, la presencia no necesita explicación, pero el control necesita complejidad. Necesita convencerte de que es complicado, de que no puedes solo, de que necesitas especialistas interpretando textos sagrados para ti. Pero ¿qué hay para interpretar en «Estad quietos y sabed que yo soy Dios»? ¿Qué hay para mediar en «El reino está dentro de vosotros»? ¿Qué necesita un sacerdote en la frase «Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo»? Nada. El mensaje original era de simplicidad radical, de acceso directo, de fin de la separación. Y eso tenía que ser destruido, porque los imperios no se construyen sobre la verdad de que cada persona es templo vivo. Se construyen sobre la mentira de que hay lugares sagrados y lugares profanos, personas santas y personas pecadoras, intermediarios necesarios y multitudes dependientes. Tolle cuenta que después de su transformación, cuando comenzó a hablar públicamente, la gente venía a él buscando un nuevo sistema de creencias, un nuevo gurú, una nueva autoridad externa. Y él respondía siempre de la misma forma: no creas nada de lo que digo, prueba, observa, mira por ti mismo. Esto es lo opuesto a toda estructura religiosa de control. Toda religión institucional dice, cree, ten fe, obedece, la duda es pecado. Pero la espiritualidad de los textos prohibidos decía, experimenta, conoce, sé, la duda es camino. Los gnósticos eran llamados así a causa de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento directo, no creencia, no fe ciega. Conocimiento íntimo, experiencial, de lo divino. Decían que Jesús no vino para ser adorado, sino para mostrar el camino que cada uno puede recorrer. Él era ejemplo, no excepción, y eso era intolerable, porque si Jesús era solo el primer despierto, ¿qué te impide ser el segundo, el millonésimo? Y si todos despiertan, ¿quién va a llenar las iglesias? ¿Quién va a pagar por la salvación? ¿Quién va a obedecer las leyes morales impuestas desde arriba? Entonces Jesús se volvió único, especial, Hijo unigénito. Puedes intentar imitarlo, pero nunca alcanzarlo. Puedes adorarlo, pero nunca ser como Él. La distancia fue reinstalada, la separación reconstruida, el abismo cavado nuevamente entre humano y divino, y tú volviste a necesitar el puente de la iglesia, de los sacramentos, de la jerarquía. Tolle leyó también los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en Qumrán. Textos de la comunidad esenia, grupo judío disidente que vivía en el desierto practicando silencio, meditación, comunión directa con lo sagrado. Algunos estudiosos creen que Jesús pasó tiempo con ellos, que aprendió allí las prácticas de presencia que luego enseñó. ¿Y qué practicaban los esenios? Silencio, ayuno no como sacrificio, sino como limpieza de distracciones, comunidad sin jerarquía, compartir bienes,
y acceso directo a lo que llamaban espíritu de verdad dentro de cada miembro. Nada de esto sobrevivió en la estructura que se convirtió en cristianismo oficial. La simplicidad se volvió liturgia compleja. El silencio se volvió sermón. La comunidad horizontal se volvió pirámide vertical. Y el acceso directo se volvió crimen punible con la muerte. Pero hay algo aún más profundo enterrado en esta historia. Algo que Tolle descubrió cuando comenzó a estudiar no solo lo que fue prohibido, sino por qué fue prohibido de esa forma específica. Y tiene que ver con el poder. No poder espiritual, poder político, poder económico, poder sobre cuerpos, mentes, territorios. Constantino no se convirtió porque tuvo una visión mística, se convirtió porque necesitaba unificar un imperio fragmentado. Y para unificar necesitaba una religión única, con doctrina única, con jerarquía única. Los cristianos eran perfectos, ya tenían estructura organizacional, ya tenían autoridad centralizada, emergente, ya tenían la costumbre de obedecer a los obispos. Pero había un problema. Grupos cristianos diferentes creían en cosas diferentes. Los gnósticos decían que la salvación era conocimiento interior. Los arrianos decían que Jesús era un humano que alcanzó la divinidad. Los marcionitas rechazaban el Antiguo Testamento entero. Los ebionitas seguían leyes judías. Cada grupo tenía sus textos, sus rituales, sus interpretaciones. Constantino no podía gobernar un imperio con 50 versiones del cristianismo. Necesitaba una. Entonces convocó el concilio de Nicea. 300 obispos viajaron desde todas partes del imperio. Y allí, bajo presión política directa del emperador, decidieron qué era cristiano y qué era herejía. No por revelación divina, por voto, por política, por conveniencia imperial. Y todo lo que no encajaba en la versión elegida tenía que desaparecer. Los textos fueron quemados. Los seguidores exiliados o muertos, las prácticas criminalizadas, y en pocas generaciones la memoria colectiva fue reescrita. La historia oficial contada como si siempre hubiera sido así, como si nunca hubiera existido otra forma de ser cristiano, otra forma de buscar lo divino, pero las cenizas no mienten, y los textos enterrados en el desierto esperaron 1600 años para contar la verdad. Hubo guerra, guerra por tu alma, y perdiste sin saber que estabas luchando. Tolle se dio cuenta de esto no a través de investigación histórica, sino a través de la propia experiencia. Cuando despertó en aquel banco de parque, nadie le había enseñado cómo hacerlo, ningún maestro, ningún texto, ninguna tradición. Fue experiencia directa, no mediada, incontrolable. Y cuando comenzó a hablar sobre esto, encontró resistencia. No de los ateos, de los religiosos, porque él estaba diciendo que tú no necesitas la religión de ellos, no necesitas los rituales de ellos, no necesitas las creencias de ellos, necesitas solo despertar a lo que ya está aquí. Y eso es una amenaza existencial para toda estructura que se alimenta de mantenerte dormido. En el Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, está escrito: aquellos que dicen que primero van a morir y después resucitarán, están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. Resurrección no es evento futuro, es despertar presente. Es morir al ego ahora, es renacer en conciencia ahora, es salir de la tumba de pensamientos compulsivos ahora, no después de la muerte física, ahora, en esta vida, en este cuerpo, en esta respiración. Pero esto no vende un lugar en el cielo, no vende seguridad post-mortem, no vende obediencia a cambio de salvación futura. Entonces tuvo que ser borrado, sustituido por la promesa de resurrección futura, condicional, dependiente de que te comportes bien, según reglas impuestas por hombres que dicen hablar por Dios.
Tolle se ríe de esto, no con amargura, con compasión, porque reconoce el miedo detrás del control, el miedo humano profundo de que tal vez no haya nadie al mando, de que tal vez estés solo en el universo, de que tal vez necesites encontrar significado por ti mismo, sin manual, sin garantías, sin autoridad externa diciendo que todo está bien. Y entonces creas la autoridad, construyes la jerarquía, inventas los intermediarios, porque es más fácil obedecer que ser libre, más cómodo creer que conocer, más seguro seguir que despertar, pero el precio es tu alma, tu conciencia, tu presencia, tu vida vivida en primera persona, no a través de filtros impuestos por muertos de hace 2000 años. Los textos quemados decían algo que Tolle redescubrió en su propia carne. Tú eres el Cristo, no como blasfemia, como verdad literal. Cristo no es nombre propio, es estado de conciencia. Es el despertar de la chispa divina que está en cada ser humano. Jesús fue llamado Cristo porque despertó. Pero el Cristo no es exclusivo de él, es la naturaleza real de todo el mundo. Pablo intentó decir esto: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No Cristo por vosotros, Cristo en vosotros. Pero la Iglesia prefirió la versión externa, prefirió Cristo en el altar, Cristo en el cielo, Cristo distante, mediado, controlado, Cristo que necesita un sacerdote para acercarse a ti, y tú aceptaste, porque te enseñaron desde niño, porque todos alrededor creían, porque cuestionar era peligroso, porque dudar era pecado, porque pensar por ti mismo era soberbia. Pero Tolle pregunta: ¿quién se beneficia de que tú no pienses? ¿Quién lucra con tu obediencia? ¿Quién gana poder sobre ti cuando crees que estás roto, pecador, incapaz de acceder a lo divino solo? La respuesta está en las catedrales de oro, en los palacios vaticanos, en las cuentas bancarias de megaiglesias, en las estructuras de poder que existen desde hace siglos alimentándose de tu sensación de separación. Pero cuando despiertas, cuando reconoces la presencia que siempre ha estado aquí, el juego termina, ya no los necesitas, y ellos pierden todo. Por eso quemaron los textos, por eso mataron a los místicos, por eso criminalizaron el acceso directo, porque la conciencia despierta es el fin de todo control espiritual, es el fin de toda autoridad religiosa que no sea tu propio reconocimiento interno de lo sagrado, es el fin de todo imperio construido sobre la mentira de la separación. Y ahora conoces el secreto que prohibieron. No es información esotérica, no es práctica complicada, no es conocimiento que lleva años dominar, es simple así: para, respira, observa el espacio entre los pensamientos, reconoce la conciencia que está observando. Date cuenta de que esa conciencia no es producida por ti, tú eres producido por ella, eres su movimiento temporal, onda momentánea en el océano infinito. Y cuando percibes esto, cuando hay un segundo de claridad total, donde el personaje se esfuma y solo queda pura presencia, entiendes por qué quemaron los libros, por qué mataron a los místicos, por qué construyeron imperios enteros para mantenerte lejos de esto, porque esto lo destruye todo, toda identidad, toda creencia, todo miedo, toda estructura de control, y lo que resta es libertad absoluta, presencia, amor, conciencia vibrando como todo lo que existe. Quemaron los libros, pero no pudieron quemar el silencio. Todavía está aquí, dentro de ti, antes de tus pensamientos, después de tus miedos, más allá de tus creencias, esperando, no por 2000 años, desde siempre, desde antes del tiempo, en el eterno ahora que nunca comenzó y nunca termina. Y todo lo que necesitas hacer es dejar de huir, dejar de buscar, dejar de creer que estás lejos, porque nunca lo estuviste.